Hola, buenas tardes, hermanos, buenas noches, ¿cómo están todos? Les envío un gran saludo a cada uno de ustedes de esta verdadera audiencia internacional, por lo que ha mencionado Manuel. Tenemos hermanos que están ubicados en los lugares más remotos, dentro del perjuicio que implica el no poder congregarnos y no poder reunirnos personalmente. Bueno, está esta ventaja que podemos tener esta audiencia virtual con hermanos de muy diferentes lugares. Bueno, a todos ustedes les mando un muy afectuoso saludo y en primer lugar les agradezco mucho que me den esta oportunidad de compartir con ustedes este tema de tanta trascendencia y de tanta importancia y que los creyentes debemos conocer muy bien y estar muy preparados, en primer lugar, para no ser engañados nosotros, para guiar adecuadamente a nuestras congregaciones, en cuidar muchísimo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, y fundamentalmente estos puntos, porque desde ya les voy diciendo que el objetivo de estas charlas, de estas conferencias, no es de armarnos de buenos argumentos para ir a pelearnos con el mundo y a discutir con todo y a ganar debates. Porque saben una cosa, hermanos, podemos ganar un debate. Y de hecho, si estamos bien preparados en este tema, lo más probable es que ganemos el debate, porque vamos a ver que la ideología de género no tiene ningún sustento. Podemos ganar un debate, pero podemos también perder un alma. Por eso hay que tener mucho cuidado. Esto es para nosotros, para afirmar nuestra fe, los creyentes, para cuidar a las futuras generaciones de la iglesia. Pero no para salir a pelear con todo el mundo sobre este tema. ¿Cuál es nuestra actitud ante el mundo? Predicar el Evangelio. Mañana vamos a desarrollar específicamente qué tenemos que hacer como iglesia. Ese va a ser uno de los temas de la charla de mañana. Pero ya les voy adelantando, el deber de la iglesia es predicar el Evangelio. La Escritura dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y la única manera que esa venda se caiga de los ojos es predicando el Evangelio. Porque solo el Espíritu Santo puede quitar la venda. Y el Espíritu Santo va a obrar no cuando nosotros presentamos buenos argumentos en contra de la ideología de género o en contra de cualquier otra ideología falsa. El Espíritu Santo va a obrar cuando predicamos el Evangelio. Entonces esto lo tenemos que tener bien claro. El mundo necesita el Evangelio y es el Evangelio el que va a producir la transformación interna, el nuevo nacimiento. Es el Evangelio el que va a producir que esas personas que están ciegas dejen de estar ciegas. Ahora, para nosotros, dentro de nuestras iglesias, es importante conocer estos temas. Porque el diablo, como es un engañador profesional, el mentiroso número uno, quiere engañar específicamente a los creyentes. Porque las personas del mundo ya están engañadas, ya están ciegas y ya están bajo el poder del enemigo. Él no se va a preocupar tanto por ellos. Su gran preocupación es por extraviar y destruir a los creyentes y a la iglesia. Bueno, les cuento que los temas que vamos a tratar hoy son los siguientes. En primer lugar, vamos a hablar de la fe y de los ataques a la fe. Porque la ideología de género es una de las ideologías que tiene como propósito atacar nuestra fe, destruir nuestra fe, pulverizar nuestra fe. Luego vamos a definir qué son las ideologías. Como un tercer punto vamos a desarrollar qué es la ideología de género. Dicen los médicos que, o por lo menos a algunos médicos les he escuchado decir, que cuando uno tiene un buen diagnóstico de la enfermedad, tiene la mitad de la enfermedad curada, cuando uno tiene un buen diagnóstico. Entonces es importante conocer
de qué se trata esto, porque hay muchísima confusión al respecto. Entonces hay que saber de qué se trata. Como cuarto punto, en el día de hoy vamos a desarrollar qué intereses están involucrados en la ideología de género. Como quinto punto, vamos a hablar acerca de cómo la ideología de género busca imponerse por la fuerza, imponerse, no proponerse, sino imponerse a todo el mundo, a todos los ciudadanos del mundo. Y en último lugar, si tenemos tiempo, vamos a hablar de qué obstáculos se encuentra hoy la ideología de género. El día de mañana, si Dios lo permite, vamos a dar una charla más puramente bíblica, porque vamos a hablar de cómo la ideología de género es la que prepara el camino para la gran apostasía de 2 Tesalonicenses capítulo 2, por eso yo ya les aconsejo que vayan leyendo 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 12, vayan leyéndolo para mañana, ténganlo leído, y no digo estudiado, pero ténganlo leído el texto, cómo la ideología de género apunta a esa gran apostasía, cómo la ideología de género prepara el terreno para el anticristo. Vamos a estudiar ese tema. Y por último, vamos a estudiar mañana, o vamos a considerar mañana, cuál debe ser nuestra actitud como creyentes y como iglesia frente a la ideología de género. Bien, ya está presentado el tema. Ahora pues vamos a desarrollarlo. Vamos a empezar leyendo algunos textos de la palabra de Dios. El primero de ellos está en Filipenses 1:27. El apóstol Pablo le da estas instrucciones a los creyentes y les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Presten atención a esta última frase. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses, nos exhorta a nosotros a combatir unánimes por la fe del Evangelio. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses 2, 5 dice algo parecido, porque el apóstol Pablo les dice que aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome. El apóstol Pablo se alegra, se goza mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Insisto de que esta conferencia, esta charla, es para no dejarnos conmover de nuestra fe en Dios y en la palabra de Dios. No dejarnos engañar por vidrios de colores que nos quieren vender. Firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a leer en 1 Timoteo. Capítulo 4. Vamos a leer primero en el capítulo 6, el versículo 12. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Hasta aquí esta lectura. Y ahora sí, en el capítulo 4 de 1 Timoteo, y el versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En el desarrollo del tema vamos a ver cómo muchos creyentes y muchas iglesias han apostatado de la fe, siguiendo detrás de la ideología de género, adoptando la ideología de género. Por lo menos esto en Argentina
está sucediendo, y mucho. Asociaciones enteras de confederaciones de iglesias evangélicas que han adoptado todos y cada uno de los postulados de la ideología de género. No han hecho otra cosa que escuchar a los espíritus engañadores y asumir, adoptar las doctrinas de los demonios. Porque la ideología de género, queridos hermanos, no es otra cosa que una doctrina de demonios. Por último, por ahora vamos a leer en Judas el capítulo 3. Es el versículo 3, obviamente, porque Judas no tiene capítulos. Judas, versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Parece ser que Judas quería escribir sobre un tema amable, sobre un tema precioso, que es acerca de la doctrina de la salvación. Nos gozamos en estudiar esos temas. Pero Judas oyó que habían entrado falsos maestros y que la fe de los creyentes estaba en peligro. Entonces, ¿qué hizo? Cambió de idea. Y a pesar de que él tenía un primer deseo de escribir acerca de la doctrina de la salvación, Judas cambió su proyecto original porque vio la necesidad y dijo: no, les tengo que escribir sobre este tema. Y todo el desarrollo de la epístola de Judas, que no tiene desperdicio, se dedica a desenmascarar y combatir a los falsos maestros. Eso es lo que tenemos hoy que hacer nosotros como algo perentorio. Estar dispuestos a combatir a los falsos maestros y a afirmar nosotros la fe. Bien, la última vez que estuve con ustedes, hace 1 o 2 semanas, hablamos de la fe, no sé si ustedes se acuerdan. Y dijimos que la fe, como el conjunto de las doctrinas que Dios nos ha revelado en su palabra, y esa fe que tiene que ver, que también podría definirse como nuestra confianza en Dios y en todo lo que Dios dice, esa fe nuestra, tenemos que protegerla contra infinidad de enemigos que procuran arrebatarnos la fe. Es como que la fe fuera un tesoro que tenemos que proteger contra enemigos del mundo que buscan arrebatarnos la fe. Nosotros creemos en la palabra de Dios, pero el enemigo viene y nos dice: eso es mentira, la ciencia, y vemos que permanentemente recibimos mensajes por todos lados que contradicen la fe. ¿Y saben cuál es el peligro, hermanos? Que al estar expuestos permanentemente a las mentiras, ahí está el grave peligro. Que al estar expuestos permanentemente a las mentiras, la duda comience a surgir en nuestro corazón. Y empecemos a decir o pensar: si todos lo dicen, si todos lo creen, y todo el tiempo, ¿no tendrán razón? O por lo menos no tendrán algo de razón. Cuando usted recibe mentiras o recibe mensajes todo el tiempo a través de los medios de comunicación, a través de los colegios, a través de las películas que vemos, porque toda la industria de la cinematografía y del entretenimiento está al servicio de esta ideología. No sé si alguien de ustedes tiene Netflix. Acá es bastante popular. Y más ahora esto con la pandemia se ha multiplicado la suscripción a ese servicio. Netflix es una productora, como todas prácticamente las de cinematografía y todo Hollywood, digamos, toda la industria del entretenimiento, están financiadas por los promotores de esta ideología, y de un tiempo a esta parte, todas las producciones, las nuevas, las series, yo a veces escucho a creyentes que dicen: me quedé todo el sábado entero viendo tal serie. En todas las series, en todas las películas, se incluyen mensajes clarísimamente favorables a la ideología de género. Esos medios, no digo que no tengamos que ver películas, pero tenemos que tener mucho discernimiento y mucho cuidado,
Porque aunque no nos demos cuenta, la mala semilla se va sembrando en nuestra cabeza. ¿Y ustedes creen que eso es algo inocuo o que no va a tener efectos cuando dejamos nuestra mente para que sea sembrada la semilla del enemigo? Un anciano de nuestra iglesia, don Aníbal Palazzo, siempre nos decía, cuidado, así como nosotros sembramos la palabra y en algún momento esa palabra puede dar fruto, el enemigo también siembra semillas en nuestra mente. Ya les digo, a través de los medios de comunicación, de los noticieros, a través de las películas, a través de las publicidades, a través de lo que leemos, a través de lo que nos enseñan en la escuela, ni hablar en la universidad. Tampoco digo que no hay que ir a la universidad, porque de hecho yo he ido, pero hay que tener mucho cuidado porque se siembra la semilla del error. Y en el momento que menos lo pensamos, hermanos, esa semilla puede dar fruto. Y nosotros podemos de pronto encontrarnos sin darnos cuenta que estamos pensando, nuestra mente se fue transformando y se fue amoldando a la manera de pensar del mundo, a la manera de pensar generada por el mismo Satanás. Entonces, esto es un gran riesgo que nosotros tenemos que evitar. Y el primer mensaje que yo quiero darles, hermanos, ya se me ha ido bastante tiempo en esto, discúlpenme, es que hay ciertos temas sobre los que no hay dudas. Hay ciertos temas sobre los que no debemos dudar. Por ejemplo, no podemos dudar sobre cuándo comienza la vida humana. La medicina, la fisiología, la genética ya han dado un veredicto final y definitivo respecto de esto, por más que los abortistas nos quieran hacer creer lo contrario. Y de esto no debemos dudar. Tampoco debemos dudar que entre varones y mujeres hay diferencias, que no es lo mismo, que hay diferencias y que hay una naturaleza distinta del varón y la mujer. Tampoco debemos dudar que la homosexualidad implica un desorden objetivo de la conducta. Tampoco debemos dudar de que existe un orden natural, que no es toda una construcción social, un invento de la sociedad, sino que hay un orden natural. Y que esos postulados esenciales del orden natural pueden ser descubiertos incluso por la razón, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, que observando la naturaleza y aplicando nuestra razón podemos descubrir que hay un orden natural y que hay un creador de ese orden natural. Tampoco podemos dudar de que el matrimonio monogámico y heterosexual no es un invento de la sociedad, sino es una institución de orden natural, aparte de haber sido instituida por Dios mismo, pero también por el orden natural, porque la reproducción y la perpetuación de la especie solo es posible en el marco de una pareja humana constituida por un varón y una mujer. Esto es un dato del orden natural. Ni siquiera hace falta que creamos en la Biblia para entender esto. Es una institución de orden natural que siempre ha existido, aún en las sociedades que nunca conocieron la Biblia. Aún esas sociedades tienen esa institución llamada matrimonio entre un varón y una mujer. Bien, ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué entonces tanto debate? ¿Por qué tanta controversia y tanta discusión sobre este tema? Si es que usted dice que no hay dudas. ¿Por qué tanta discusión? ¿Por qué tanto debate? ¿Por qué tanta difusión generalizada del error? ¿Por qué personas aparentemente sabias sostienen este error? ¿Por qué? Bueno, voy a tratar de contestarle con dos palabras. La primera palabra es ideología y la segunda palabra es dinero. El ser humano inventa ideologías para justificar su conducta, para justificar su manera de actuar, se inventa una ideología. Aunque esa ideología sea contraria a la realidad. Pero el ser humano se inventa ideologías para justificar su manera de actuar, para justificar su conducta, cuando su conciencia le dice
lo que estás haciendo es malo, el ser humano se inventa una ideología y ya queda justificado. Y no solo eso, sino que esa ideología busca convencer a los demás de que eso es bueno, cuando en realidad es contra el juicio mismo de la razón. Ideologías que los seres humanos se inventan para apartarnos de la verdad y de la realidad. Y segundo factor, dinero. Si detrás de esa ideología hay mucho dinero, muchas fortunas del mundo interesadas en difundir esa ideología, tenemos la combinación perfecta. Personas ideologizadas con mucho dinero atrás, y entonces esa ideología se va a extender de una manera y se nos va a presentar como si fuera la verdad. Y vamos a estar en riesgo de creerlo, porque vuelvo a insistir, si a nosotros nos dicen siempre lo mismo, todo el tiempo, por todos los medios posibles, el mundo en general se lo termina creyendo, y a veces nosotros los creyentes también. Ideología y dinero. ¿Cómo entonces vamos a definir a la ideología de género? La vamos a definir de esta manera. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas. Atiendan ustedes a esta definición, ¿no es cierto?, y a las palabras. Es un conjunto de ideas anticientíficas que, con propósitos políticos totalitarios, busca desarraigar a la sexualidad humana de su naturaleza y explicarla solamente por la cultura. Vuelvo a leer la definición y luego la vamos a entender mejor. Es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos totalitarios buscan desarraigar a la sexualidad humana de su naturaleza y explicarla solamente por la cultura. Solamente por la cultura. Vamos entonces a explicar, y nos dedicamos a partir de ahora a explicar bien qué es la ideología de género. Bien. En primer lugar, tenemos que distinguir feminismo de ideología de género. O vamos a distinguir el feminismo clásico del feminismo actual, que es el feminismo radical o el feminismo de género. Son dos cosas diferentes. El feminismo clásico fue un movimiento histórico que pretendía algo que en principio es justo, que lograr la igualdad de derechos entre varones y mujeres. Lograr que la mujer tuviera las mismas cuotas de participación en la sociedad que el varón. Por ejemplo, el primer reclamo del feminismo clásico fue que la mujer pudiera votar. Por eso se le llamaba al feminismo clásico el movimiento sufragista, porque las primeras feministas querían que la mujer obtuviera el derecho a votar. Es decir, el feminismo clásico busca igualdad de derechos entre varones y mujeres. Frente a esto, nosotros como cristianos no podemos oponernos ni creemos que esto esté mal. Es decir, que la mujer no esté excluida. Es más, las primeras manifestaciones del feminismo tradicional surgieron dentro de la iglesia, donde hubieron pastores, ministros religiosos que buscaban que la mujer pudiera aprender a leer, por ejemplo, porque saben que en un tiempo la mujer estaba excluida de la educación, de la lectura y del aprendizaje. Entonces surgieron dentro mismo de la iglesia voces para que la mujer también pudiera aprender a leer y escribir. Entonces nosotros no tenemos en nada que oponernos a este, llamémosle, primer feminismo clásico. El feminismo actual, el feminismo radical o de género, es
muy distinto, o yo diría no tiene nada que ver con ese feminismo clásico que hablaba de igualdad de derechos. Nada que ver. A nosotros, ¿se acuerdan que dijimos que el diablo es el engañador profesional? A nosotros nos quieren vender la ideología de género como una ideología que busca defender los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales, los derechos. Bien, hermanos, la ideología de género no tiene nada que ver con esto, nada que ver con la defensa de los derechos. Se empezó a hablar de género en los años 60. Una serie de feministas, influidas por el pensamiento de una primera feminista llamada Simone de Beauvoir, se escribe Beauvoir, Simone de Beauvoir, una autora, fue la concubina o la esposa o la pareja, digamos, del filósofo Sartre. Simone de Beauvoir escribió un libro llamado El segundo sexo, libro bastante grueso. En ese libro, Simone de Beauvoir dice esta frase: no se nace mujer, se llega a serlo. Es decir, algo así como que la mujer no nace como mujer, sino que se hace mujer a través del tiempo y de la educación y de la cultura. Tomando este concepto de Simone de Beauvoir, las feministas actuales empezaron a rebelarse contra el feminismo clásico. Es decir, que el feminismo de género nace como una crítica, como una rebelión en contra del feminismo clásico. Entonces, ¿cuál es la crítica que el feminismo radical le hace al feminismo clásico? La crítica es la siguiente. Las feministas radicales dicen que el feminismo clásico se equivocó. Se equivocó en plantearse como meta la igualdad de derechos. Se equivocó. No es la verdadera meta la igualdad de derechos. Y ustedes me dirán, pues, ¿cuál es entonces la meta del feminismo radical? La meta es no la igualdad de derechos, sino hacer desaparecer la propia distinción entre varones y mujeres, hacerlas desaparecer. Que ya no existan varones y mujeres como cosas distintas, como entidades diferentes. Que exista una lista larga de posibles géneros. Hoy se habla de 112, de 118 géneros distintos, con nombres extrañísimos. Ustedes pueden investigar y buscar por internet. Entonces ya no habría varones y mujeres. Habría una lista larga de géneros que cada uno podría elegir a su propio gusto y a su propio placer. Entonces, según la ideología de género, repito, o el feminismo de género, lo que hay que hacer desaparecer es la diferencia entre varones y mujeres. No hay que buscar igualdad de derechos, eso es un error. Hay que hacer desaparecer la propia diferencia, la propia distinción entre varones y mujeres. Dicen las feministas de género la siguiente frase, presten ustedes atención. Lo que realmente esclaviza a la mujer, dicen ellas, lo que realmente esclaviza a la mujer es la existencia misma de la mujer como entidad distinta al varón. Después ustedes anoten si me quieren hacer luego una pregunta, si algo no queda claro. Sería lindo si estuviéramos en persona, cualquiera me podría interrumpir y me pregunta, pero bueno, aquí no se puede. Entonces, repito la frase. Lo que realmente esclaviza a la mujer, dicen las feministas de género, es la existencia misma de la mujer como una entidad distinta al varón. Entonces, lo que busca el feminismo de género es hacer desaparecer la diferencia. Ellas afirman, no existe nada natural. No existen dos sexos. Eso no es natural. Solo existen productos culturales. Es decir, que si ustedes me preguntan qué es un varón y qué es una mujer,
si yo fuera feminista, les diría, varón y mujer son construcciones de la cultura. No hay una diferencia natural, no hay nada natural. Todo es construcción cultural. Entonces, para la ideología de género o el feminismo de género, no existen dos sexos, varón y mujer, solo existen productos culturales. Y ustedes me preguntarán, ¿y quién inventó esos productos culturales? Ya que son productos, alguien los tuvo que haber producido, ¿no es cierto? Las feministas de género responden, esos productos culturales fueron inventados por el varón para esclavizar a la mujer. No existe nada natural, solo existen productos culturales creados por el varón para esclavizar a la mujer. Esto es lo que ellas llaman el patriarcado, que hasta el cansancio lo van a repetir una y otra vez, porque a mí me da mucha pena las chicas, las feministas. Yo doy clase en los colegios y estoy muy en contacto con las chicas, adolescentes, jóvenes. Yo, gracias a Dios, tengo muy buena relación con los estudiantes, y aunque están muchas de ellas con un pañuelito verde, que acá el pañuelito verde que llevan las chicas atados a la mochila o atados, ¿no?, es el símbolo de aborto seguro, libre y gratuito, ¿no? Es el símbolo digamos, del pedido que ellas hacen por el aborto, y van con el pañuelo verde, incluso a nuestras escuelas cristianas. Y nosotros, aunque son escuelas cristianas privadas, no les podemos decir nada si entran con el pañuelo ese verde, que es el símbolo del feminismo, y hay un pañuelo anaranjado, que es un pañuelo en contra de la iglesia, Y algunas vienen a nuestras escuelas cristianas con el pañuelo verde y el pañuelo anaranjado, y no les podemos decir nada porque nos pueden denunciar por discriminadores, y viene la supervisión del Estado a la escuela y nos hacen un acta, y acá diríamos nos escrachan, diríamos aquí en Argentina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, y yo escucho a las chicas con los pañuelitos verdes y demás, y yo me doy cuenta que repiten, que están siendo adoctrinadas de una manera, van a centros de adoctrinamiento feminista, donde repiten como pericos el mismo discurso, que el patriarcado, que la sociedad patriarcal, el capitalismo, el heterocapitalismo o el heteropatriarcado, porque todas las ideologías feministas adscriben al marxismo, son todas de izquierda y marxistas. La ideología de género en realidad es una nueva forma del marxismo hoy por hoy. Se llama marxismo cultural. Sería largo explicar esto, por eso no me quise meter en ese tema. Pero ya que están, se los enuncio así. Pues si alguien me quiere preguntar, entonces, todas las chicas repiten como pericos lo del heterocapitalismo y el machismo, bla, 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 repiten y repiten. No tienen ni idea de lo que están diciendo, pero lo repiten, porque es como que le meten adentro de la cabeza un chip y repiten ese mismo discurso que se escucha en los medios de comunicación, los periodistas, y que van a la facultad y también les dan en las distintas materias de la facultad. Ya han impuesto materias que son perspectiva de género. Acá hay una ley en la Argentina donde si vos sos funcionario del Estado, empleado del Estado, tenés que hacer un curso de formación en perspectiva de género, donde a vos te van a adoctrinar sobre la ideología de género. Y los docentes del Estado es obligatorio que hagan cursos de adoctrinamiento en ideología de género. ¿Quiénes son los que dictan esos cursos? Los travestis, los transexuales y los de la comunidad LGBTI. Ellos son los que van a los colegios. Hay docentes, compañeros míos, que han dejado de trabajar en colegios del Estado porque no podían creer que ellos tenían que asistir a cursos donde los travestis y los transexuales venían a adoctrinarlos en ideología de género. Y una compañera mía de trabajo, que es profesora de biología, le hicieron un acta, le labraron un acta, un sumario en un colegio,
por enseñar en una clase de biología, adivinen qué, el aparato reproductor masculino y femenino. Le dijeron que eso no lo podía enseñar, aparato reproductor masculino y femenino. Eso no, porque eso es discriminatorio. Y le labraron una... Entonces, no es que le labraron un acta por abrir la Biblia o por hablar de Dios. No, por enseñar el aparato reproductor masculino y femenino, que es biología pura. Y le dijeron, eso usted no lo puede enseñar, porque eso puede ser discriminatorio para algún alumno que tal vez no se definió por ninguno de los dos y se puede sentir atacado, se puede sentir menoscabado o agredido por eso. Bien, sigamos entonces con el tema. Aunque no nos fuimos del tema, pero me derivé un poquito. Sepan ustedes disculparme. Cuando sea la hora, Manuel me hace una seña y yo termino. Dijimos que no hay nada natural, que hay productos culturales inventados ¿por quién? Por el varón. Bien, no escucho que nadie que hable, pero yo hago de cuenta como que ustedes hablan. Productos culturales inventados por el varón. ¿Para qué era que el varón inventó esos productos culturales? Para esclavizar a la mujer. Y escucho que ahí alguien me está preguntando, aunque en realidad no lo escucho, sino me lo imagino, ¿y qué quiere decir esclavizar a la mujer? ¿Qué quiere decir esclavizar a la mujer? Bien, esclavizar a la mujer es atarla a lo que ellos llaman función reproductiva. El hombre inventó a la mujer, que es un producto cultural, la inventó para atarla, esclavizarla a la función reproductiva. ¿Y qué es la función reproductiva? Darle hijos al varón. Es como que el hombre esclavizó a la mujer, inventando la mujer, y le dijo, de ahora en más vos vas a estar atada a la función reproductiva. Solo vas a estar para darme hijos a mí. Esto es el planteo básico de la ideología de género. Por eso acá viene la gran pregunta. ¿Cuándo va a venir la verdadera liberación de la mujer? Dicen las feministas, la verdadera liberación de la mujer va a venir el día que se vean libres de la maternidad. Por eso que la ideología de género propone como herramienta básica y fundamental el aborto. A las ideólogas de género o a las feministas de género no les importa biológicamente cuándo comienza la vida. No, eso es una discusión estéril. Nosotros nos ponemos a discutir que la vida empieza porque la biología dice, porque la embriología dice, no les importa nada de esto. La consigna es liberar a la mujer de la función de la maternidad. Y esto a través de todos los medios posibles. Ya sea la esterilización de la mujer, ya sea la difusión masiva de los anticonceptivos, ya sea a través del aborto o ya sea promoviendo el lesbianismo. Porque de hecho, todas las feministas de género, las autoras, todas adhieren de una manera expresa al lesbianismo. Ellas sostienen que la mujer, para ser realmente feminista y para defender sus derechos, no debe depender del varón, por lo cual no debe tener relación con el varón de ninguna clase. Entonces, se promueve efectivamente el lesbianismo en la mujer. La mujer que no se inclina hacia el lesbianismo, es mirada como una traidora. ¿Por qué? Porque pacta de alguna manera con el varón, que es el gran enemigo de la ideología. Para esta ideología, el gran enemigo es el varón. ¿Se acuerdan que les dije que la ideología de género es una nueva forma de marxismo? Bien, para el marxismo, la historia es la lucha de clases entre los burgueses y los proletarios, ¿no? Serían los capitalistas, que son los explotadores, y los obreros, que son los explotados, correcto.
Para la ideología de género toma exactamente ese mismo esquema, solo que el capitalista, digamos, el explotador sería el varón y la proletaria, la explotada, sería la mujer. Entonces, la ideología de género reemplaza la lucha de clases por lucha de sexos, varones contra mujeres. Detrás de esto, queridos hermanos, hay una clara política de control poblacional y de disminución del número de población del planeta. A través del ecologismo y de la ideología de género y varias ideologías, lo que se busca es que cada vez haya menos nacimientos en el mundo, a través de la difusión del aborto, a través de la promoción de la homosexualidad y a través de la promoción de la familia, en el peor de los casos, si querés tener hijos, en el peor de los casos, que tengas uno solo, no más. Se promueve la anticoncepción, la familia pequeña, el aborto y la esterilización masiva, sobre todo de las mujeres de países pobres. En el fondo, lo que hay detrás de esto es una élite mundial que apunta a una agenda globalista y a un nuevo orden mundial donde la consigna es el control poblacional y la disminución de la cantidad de habitantes en el planeta. Esto es para otro tema, ¿no es cierto? Largo, complejo. Volvamos a la ideología de género. Entonces, no hay nada natural, solo hay productos culturales inventados por el varón para esclavizar a la mujer, sometiéndola a la función reproductiva. Acordémonos ese versito y ya casi que nos sabemos toda la ideología de género. Entonces, si no hay varones y mujeres, ¿qué es lo que hay? Muchos géneros que cada uno puede elegir. Y cada uno elige qué ser. Cada uno se autoconstruye su propia identidad de género. ¿Según qué? Según cómo se autoperciba. Lo que aquí vale es la autopercepción. Cómo yo me autopercibo, eso soy. Eso que ustedes dicen que es algo absurdo y contrario a la realidad, es lo que sostiene la ideología de género y cómo se adoctrina a los niños desde chiquitos en los colegios. En el nivel inicial, en lo que aquí llamábamos antes el jardín de infantes, el nivel inicial, niños de 4 años, ya se les da ese mensaje. ¿Qué mensaje se le da? Vos podés elegir qué ser. ¿Y qué pasa si algún padre o madre que tuvo un nene varón lo educa como varón? Le regala juguetes de varón, lo viste como un varón. ¿Qué pasa? La ideología de género dice que esos padres están violando gravemente el derecho del niño. ¿Cuál sería el derecho del niño? Él tiene derecho, según ellos dicen, a elegir qué ser. Se reparte en los colegios un cuadernito que se titula así: vos podés ser lo que quieras. Y se le da todas las opciones. Varón, mujer, transexual, travesti, digamos, y drag queen, y todos los 100 y pico de géneros que hay, que son nombres rarísimos que yo no me los acuerdo. Se le da, y vos podés ser lo que quieras ser. Lo que vale acá es cómo cada uno se autopercibe. Pero esto va más allá, porque hay varones que se autoperciben mujeres, hay mujeres que se autoperciben varones, pero hay personas que se autoperciben como de otra especie. Entonces ya existe, además del transexualismo, hoy existe el transespecie. Humanos que se autoperciben como gatos, como perros, incluso hasta como seres mitológicos. Humanos que se autoperciben como dragones, o humanos que se autoperciben como aliens, seres de otro planeta. Ustedes pensarán que estoy haciendo un chiste, pero no es así. En las charlas que yo doy aquí en Buenos Aires o en otros lados, que las doy en persona, les muestro fotografías, personas que se autoperciben como de otra especie y personas que se autoperciben como de otra edad. A eso se le llama transgeneración. Está el transexual,
el transespecie, el transgeneración. Busquen ustedes, investiguen por internet el caso de un hombre que creo que es británico, no sé si es británico o canadiense, se me fue ahora el dato. Es un hombre de 50 y pico de años, que estaba casado, tenía hijos, y en determinado momento de su vida descubrió que él no era él, que él en realidad era una niña de 6 años. Él siempre había sentido que él era una niña de 6 años, y en determinado momento de su vida decidió ser fiel a eso. Abandonó a su esposa y a su familia y adoptó esa identidad, una niña de 6 años. Él se viste como una niña de 6 años, va a un jardín de infantes, de niños, y nadie le puede decir nada porque es su derecho, hay que respetarle como él se autopercibe. Incluso encontró una pareja de homosexuales que lo adoptó y lo llevan de la mano, y él adoptó esa identidad. Aquí en la Argentina hubo un caso de una persona, un varón, que dice que se autopercibe como mujer, se cambió su identidad en el documento, se llamaba Sergio y pasó a ser, no me acuerdo, Sergia, una cosa así, y lo hizo en realidad para jubilarse antes, porque acá las mujeres se jubilan 5 años antes que los varones, así que un flor de vivo. Pero bueno, les muestro este caso ridículo para mostrarles lo que la ley permite acá en la Argentina, el cambio de identidad, hasta para eso. Yo me puse a pensarlo, porque ya no veo la de jubilarme, pero no, decidí que voy a permanecer así. A ver, cuando usted dice que no hay nada natural y que todo es una construcción social y que uno puede elegir lo que ser, no hay límites para la imaginación humana. Yo les muestro casos reales en las charlas que doy personalmente. Una mujer se casó con su muñeca, por ejemplo. Una mujer se enamoró y se casó con una estación de tren. Un hombre que se autopercibe como una niña de 6 años. Una mujer que se cree que es una cebra y adoptó esa identidad. Y cuidado que alguien le llegue a decir que no, porque le hace un juicio y esa persona va presa. ¿Por qué? Porque vos, al decirle a la persona que no es una cebra, que es un ser humano, estás cometiendo lo que la ley llama crimen de odio, delito de odio. Es decir, estás agrediendo de tal manera a esa persona, lo estás odiando, lo estás menoscabando, y esa persona te hace un juicio y vos tenés que pagarle una gran indemnización y hasta podés ir a la cárcel, podés perder tu trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si alguien no comparte esta ideología? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que va a ser calificado de homofobia. Este es el término que han inventado. La homofobia no existe. No existe. En la lista de fobias que existen, en los manuales psiquiátricos, no existe la homofobia. Ellos inventaron este término. ¿Para qué? Para descalificar y para limitar la libertad de expresión a todo aquel que no comparta la ideología de género. Si vos decís que la ideología de género es un absurdo, que es contraria a la realidad, sos un homófobo y te limitan la libertad de expresión, te censuran, te penalizan y además te hacen pasar por un enfermo mental. Es un homófobo, está loco, es una mala persona. ¿Cómo le va a decir a una persona que no es una cebra o que no es un extraterrestre? Si esa persona se autopercibe como un extraterrestre, pues hay que respetarlo y eso es. Cuidado que a alguien se le ocurra decir lo contrario. El matrimonio es otro de los grandes objetivos a destruir por la ideología de género. El matrimonio y la familia deben ser entonces absolutamente destruidas. ¿Qué pretende la ideología de género? La ideología de género pretende acabar en todos los órdenes de la vida, en el lenguaje, en la moral, en el derecho, terminar con la distinción entre varones y mujeres. No hay varones y mujeres, dijimos, solo hay géneros que uno va creando libremente
incluso a lo largo de la misma vida. Una persona a lo largo de la vida puede cambiar varias veces de género, es lo que se llamaría, o lo que ellos llaman, el género fluido. Y para llegar a esto, los militantes de esta ideología se entregan a una labor de deconstrucción. Una de las palabras clave en la ideología de género es deconstruir. Deconstruir es cambiar el significado del lenguaje, reescribir la historia, rehacer la ética, rehacer la misma religión, construir un relato de la historia como lucha entre varones y mujeres, entre el patriarcado y la nueva sociedad sin sexos. Deconstruir es desenmascarar, hacernos... Cuando se habla de deconstruir, se nos quiere decir que lo que hasta entonces nosotros creíamos que era algo natural, en realidad no es natural. Es un invento, es una construcción social. Hay que deconstruir para después edificar de nuevo una sociedad totalmente nueva. Para esto se instrumentaliza a la educación. La educación debe servir a este cambio. Hay que rehacer la conciencia de los niños. Hay que rehacer la conciencia de los... Por eso que nuestros niños, nuestros jóvenes, están en grave riesgo. Los entregamos al sistema educativo estatal y los estamos entregando realmente a los leones si es que nosotros no tenemos las cosas claras y no nos encargamos como familia y como iglesia de contrarrestar todo ese adoctrinamiento que reciben nuestros niños en esos lugares. La educación es un instrumento para el cambio, para rehacer la conciencia de las futuras generaciones. Bien, voy a saltear algunas cositas y quiero decirles, no me da el tiempo, lamentablemente, pero quiero decirles cómo se busca imponer la ideología de género. Cómo se intenta imponer algo que aparece desmentido por la misma realidad y por la misma naturaleza. En una oportunidad se hizo una investigación de cómo convencer a una persona de que la nieve es negra. Y se armó toda una serie de procedimientos bien estudiados por la psicología y por la propaganda para convencer a la gente de que lo que percibe con sus sentidos es falso, es decir, para que la persona llegue a negar su propia experiencia de la realidad. Y la persona, aunque ve que es blanca la nieve, llega a desmentir eso que ve y llega a creer lo que le cuentan, que es que no, que en realidad es negra. Todo un procedimiento de lavado de cerebro. Entonces, ¿cómo imponer una ideología que aparece desmentida a simple vista por la naturaleza? Bueno, y además, ¿por qué hacer esto? Bueno, lo que se busca, dice el doctor César Vidal, yo les recomiendo que vean conferencias del doctor César Vidal sobre este tema, son imperdibles. El doctor César Vidal dice que lo que se busca es una transformación social, una reingeniería social como nunca antes se ha visto en el mundo. Un cambio total en los seres humanos. Mañana vamos a ver cómo toda esa reingeniería social apunta a esa gran apostasía y a los futuros seguidores del anticristo, ese lavado del cerebro. ¿Cómo se consigue que la gente acepte algo que está desmentido por la naturaleza? Bien, a través de varios medios. En primer lugar, los medios masivos de comunicación, que están llevando a cabo un verdadero lavado del cerebro en la sociedad. ¿Saben ustedes que el 90% de la información de las agencias de noticias, de las cadenas televisivas, de las cadenas radiofónicas, de las películas, de los documentales, hasta de los dibujos animados, están en manos de solamente 7 empresas transnacionales que además controlan la distribución mundial? El 90% de la música que se consume a nivel mundial está en manos de tan solo 3 transnacionales. Las películas, las series de televisión,
todas transmiten el mismo mensaje. No es casual. Todo esto se corresponde con una agenda financiada por grandes fortunas y que está promovida desde la misma ONU y desde todos los organismos internacionales. Por eso los líderes del mundo que se oponen a esta agenda globalista, que son pocos, y uno de ellos es el presidente del país de ustedes, es uno de los pocos líderes del mundo que se opone a la agenda globalista. Otro es el presidente de Brasil, otro es el presidente de Hungría, es un cristiano evangélico. Esos líderes son presentados por los grandes medios de comunicación como monstruos, como animales, como trogloditas, porque no les perdonan. Podrán tener todos los defectos que tiene todo ser humano, ustedes lo sabrán mejor que yo, pero se presentan ante el mundo por los medios con una crítica permanente, porque son las únicas personas que se oponen a este nuevo orden mundial y esta agenda globalista, que hay tanto dinero atrás. Yo sé que ustedes no se dejan engañar. Acá en la Argentina, gran parte del pueblo evangélico está engañado por los medios. No se olviden que todo lo que nos llega a nosotros nos llega por intermedio de los medios de comunicación, que están todos en manos de estas grandes fortunas que difunden y que promueven, entre otras cosas, la ideología de género y toda la larga lista de la agenda globalista. Bien, otro medio para imponer la ideología de género es la manipulación del lenguaje. Hay una serie de palabras que se utilizan a modo de conjuros mágicos, ¿no? Algunos le llaman palabras misil, y que una vez que se usan provocan un efecto paralizador hacia quien pone en duda estos postulados dogmáticos de la ideología de género. Por ejemplo, una de las que le dije antes, homófobo. ¿Usted defiende la familia tradicional? Es un homófobo. Usted odia a los homosexuales. Usted, que defiende la familia tradicional, usted, con su mente pequeña y con su mente mezquina, no puede comprender que si hay dos personas que se quieren, se pueden casar, aunque sean del mismo sexo, aunque sea. Y te arrojan esas palabras y la persona indocta queda paralizada, queda como descolocada. Manipulación del lenguaje. Otro medio para imponer la ideología de género es la educación, como dijimos antes. Los jesuitas decían, denme un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. En una oportunidad hubo un debate entre un cristiano evangélico que defendía a la familia y un representante de los lobbies LGBT, un debate. Y el cristiano le decía, le hablaba de la familia tradicional, por ejemplo, etcétera, y esta persona de los lobbies LGBT les dijo, ustedes son la última generación. Ya los hijos de ustedes van a ser nuestros, por el adoctrinamiento en los colegios, en los medios, en las series, en las películas, a través de la música secular. Ustedes, con esa mirada conservadora, con esa mirada retrógrada, ustedes son la última generación. Los hijos de ustedes van a ser nuestros. Queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a eso? Yo no tengo hijos. Ustedes, que tienen hijos, nietos, ¿estamos dispuestos a eso? La educación se ha convertido en un adoctrinamiento que empieza desde la más tierna infancia. Luego, a través de la ley, ya hay toda una serie de leyes, cambios legislativos en este sentido. En algunos países hasta se apunta a la despenalización de la pedofilia incluso. Aquí ya se han sancionado leyes de matrimonio homosexual, de adopción de niños por parte de homosexuales, cambio de identidad de género, estuvo a punto de legislarse el aborto, no se logró, pero van a insistir hasta que lo logren,
porque el presidente actual de la Argentina se ha comprometido a sacar cuanto antes la ley del aborto, así que seguramente va a salir también. Todos estos cambios legislativos casi diríamos que apuntan a no dejar piedra sobre piedra de lo que fue la cristiandad. Nuestro país, inspirado las leyes en los principios cristianos, de eso no debe quedar nada. Pero también se busca a través del control del cristianismo. Las iglesias son infiltradas, las organizaciones eclesiásticas son infiltradas. Ya hay ediciones de Biblias que se le llama la Biblia inclusiva, que son ediciones de Biblias gay, donde toda referencia negativa a la homosexualidad fue borrada. Ya hay toda una construcción teológica de género, teología feminista, que se enseña en muchos seminarios teológicos evangélicos. Bien, estos no son sino los primeros pasos que está dando la ideología de género. Vamos, por último, a hablar de 3 obstáculos de la ideología de género. Me he excedido en el tiempo, ustedes sabrán perdonarme, pero hablo de los 3 obstáculos y termino. El primer obstáculo para la ideología de género es la identidad nacional y cultural. En realidad es un obstáculo, hablo de la ideología de género que es parte de la agenda globalista, ¿no? De la agenda globalista. La identidad nacional y cultural debe desaparecer. Por eso es que estas grandes fortunas están a favor de que los países de Europa, por ejemplo, sean invadidos por inmigrantes musulmanes. Porque se busca destruir la identidad cultural europea edificada en la cosmovisión judeocristiana, destruirla, islamizar los países y destruir la identidad cristiana. Entonces, la existencia de estados es un gran obstáculo, porque lo que se busca es eliminar los estados para crear un gobierno mundial. Entonces, los estados son enemigos. Segundo enemigo, la familia. La familia es la última trinchera, el último reducto, la última fortaleza en que se refugian aún los ateos. Miren, hay que destruir la familia, porque individuos aislados son mucho más fáciles de controlar y de manipular que personas que están en el marco de una familia. Acá se busca controlar y manipular a la población. Los estados nacionales son un obstáculo. La familia es un obstáculo que debe ser destruida. Y por último, las iglesias evangélicas. Miren, en Bogotá, en el año pasado, ya les voy a buscar exactamente el dato, el año pasado en Bogotá se llevó a cabo el encuentro de liderazgos políticos LGBTI. LGBTI, para los que, porque un día yo hablé un montón de esto y un hermano me dijo, ¿qué quiere decir esa sigla? Para los que no saben, les digo, es la sigla que L quiere decir lesbianas, G, gays, B, bisexual, T, travestis o transexuales, y toda una serie más de los géneros, digamos, los grupos LGBTI, y que algunos le agregan una Q al final, serían todas las posibles, los posibles géneros alternativos que hay. Hubo un encuentro de liderazgos políticos LGBTI en Bogotá en 2019, que fue del 16 al 18 de mayo del 2019. En esa reunión se discutió sobre cómo avanza la agenda de género en cada país, cómo va avanzando la agenda de género. Y llegaron a 3 conclusiones. Primera conclusión, hace 1 o 2 años se detuvo el avance, ya que tendría que haberse logrado la imposición total de la ideología de género, pero el avance se detuvo, dicen. Segunda conclusión, la culpa es de los evangélicos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, que tiene una organización así piramidal, si la cúspide está podrida, lo demás se pudre también. Hay un montón de obispos que han sido comprados y están silenciados
frente a la agenda de género. Acá en la Argentina hay un solo obispo en todo el país que se opone y que habla valientemente. Es más, ese obispo ya llegó a la edad de jubilación y ya se jubiló. Obviamente, el Papa actual, que es el principal globalista del mundo, el principal promotor de la agenda globalista del mundo, el Papa actual, si se pudre la cabeza, se pudre todo. Entonces, la Iglesia Católica se puede cooptar, se puede comprar. Ahora, los evangélicos es más difícil. Los evangélicos, dicen estos grupos, han logrado frenar la agenda de género país tras país. En Perú, por ejemplo, en varios países de Centroamérica también, en Paraguay, mismo acá en la Argentina, en la movilización de las iglesias evangélicas, ha logrado también frenar la ley del aborto. Bueno. Tercera conclusión, tenemos que destruir a los evangélicos e infiltrarlos. Tercera conclusión, a las pocas semanas, uno de los principales promotores de la agenda globalista, George Soros, a través de la fundación Open Society, entrega millones de dólares para que empiecen a publicarse en los medios, controlan los medios, recuerden, reportajes, artículos, documentales donde se acusa a los evangélicos de ser fanáticos religiosos, donde se acusa a los evangélicos de oponerse a los derechos humanos, donde se acusa a los evangélicos de ser retrógrados y al mismo tiempo se los busca infiltrar, como ya hemos dicho. Son el gran enemigo. Entonces, estos son los tres grandes enemigos del avance de la agenda globalista y de la ideología de género. Yo termino aquí, tendré unas cuantas cosas más para decir, pero el tiempo ya, ustedes me van a disculpar porque me he excedido en el tiempo. Quedo a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Manuel, vos dirás. Bien, vamos a terminar con palabras de oración. Damos gracias al Señor por esta conferencia. Recuerden, mañana a la misma hora, a las 7, viene la parte 2 de esta conferencia muy interesante. Antes de pasar a las preguntas y luego a los saludos, esta parte de nuestro hermano Manuel, yo quiero que oremos para despedir este servicio, pero las preguntas y las respuestas vienen ahora. ¿Lo hacemos así, Manuel? Ok, muy bien, vamos a orar.